He aquí, había un hombre llamado José, el cual era miembro del concilio, y un hombre bueno y justo. Este no había consentido con el consejo ni con los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en una peña, en el cual nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y perfumes, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. San Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. En los eventos finales del día de la crucifixión fue dada nueva prueba del cumplimiento de la profecía y se dio un nuevo testimonio de la divinidad de Jesús. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el agonizante Salvador expresó su último clamor, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estas palabras fueron pronunciadas en voz alta, y todos los ojos se volvieron para intentar reconocer de dónde venían. ¿Quién había hablado? No era otro que el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador, su muerte repentina, el clamor de victoria en los labios, habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo evitarlo, tuvo que confesar su fe. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe: el comandante de la guardia romana, Simón, el que llevó la cruz del Salvador, y el ladrón que murió en la cruz a su lado. A medida que avanzaba la tarde, una quietud sobrenatural se asentó sobre el Calvario. La multitud se dispersó y muchos regresaron a Jerusalén con un gran cambio de espíritu por lo que habían visto ese día. Muchos habían acudido a la crucifixión por curiosidad y no por odio hacia Jesús. Sin embargo, habían creído en las acusaciones de los sacerdotes y consideraron a Jesús como siendo un criminal. Bajo la influencia de la excitación general, se habían unido con la muchedumbre en sus burlas contra él. Pero cuando la tierra fue envuelta repentinamente en una densa oscuridad, acusados por su propia conciencia, sintieron su injusticia. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella terrible oscuridad, y cuando se despejó, se fueron a sus casas en solemne silencio. Se habían dado cuenta de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era un impostor, y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, estaban entre los miles que se convirtieron a Jesucristo. Pero los dirigentes judíos, a pesar de los eventos que habían presenciado, continuaron con su obstinación. Su odio hacia Jesús no disminuyó. La oscuridad que había envuelto la tierra en el momento de la crucifixión no era más densa que la oscuridad espiritual que aún envolvía el corazón de los sacerdotes y gobernantes. En su nacimiento, la estrella había conocido a Jesús y había guiado a los sabios hasta el pesebre donde yacía. Las huestes celestiales le habían conocido y habían cantado su alabanza sobre las llanuras de Belén. El mar había conocido su voz y había obedecido su orden.
La enfermedad y la muerte habían reconocido su autoridad y le habían entregado su presa. El sol lo había conocido y había escondido su rostro para no ver su angustia mortal. Las rocas lo habían conocido y se habían desmenuzado en fragmentos ante su clamor. La naturaleza inanimada había conocido a Cristo y había dado testimonio de su divinidad. Pero los sacerdotes y gobernantes de Israel no reconocieron al Hijo de Dios. Sin embargo, esos sacerdotes y gobernantes no estaban tranquilos. Habían llevado a cabo su propósito de matar a Jesús, pero no experimentaron la sensación de victoria que esperaban. Aún en la hora de su aparente triunfo, fueron acosados por dudas sobre lo que sucedería a continuación. Habían oído el clamor: «Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Habían visto cómo se partían las rocas, habían sentido el fuerte terremoto y estaban inquietos, intranquilos. Habían tenido envidia de la influencia de Cristo sobre el pueblo cuando vivía. Tenían envidia de él aún después de su muerte. Temían más, mucho más, al Cristo muerto de lo que habían temido jamás al Cristo vivo. Temían que la atención del pueblo fuese dirigida aún más a los acontecimientos que acompañaron su crucifixión. Temían los resultados de la obra de ese día. Por ningún pretexto querían que su cuerpo permaneciese en la cruz durante el sábado. El sábado se estaba acercando y su santidad quedaría violada si los cuerpos permanecían en la cruz. Así que, usando esto como pretexto, los dirigentes judíos pidieron a Pilato que hiciese apresurar la muerte de las víctimas y quitar sus cuerpos antes de la puesta del sol. Pilato tenía tan poco deseo, como ellos, de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz. Habiendo obtenido su consentimiento, rompieron las piernas de los dos ladrones para acelerar su muerte, pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Así, en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. Números capítulo 9, versículo 12. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán hueso en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Los sacerdotes y gobernantes estaban sorprendidos por la rápida muerte de Jesús. La muerte de cruz era un proceso lento, era difícil determinar cuándo cesaba la vida, era algo inaudito que un hombre muriese apenas 6 horas después de la crucifixión. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús e insistieron en que un soldado le clavara una lanza en el costado. De la herida abierta brotaron 2 copiosos raudales, uno de sangre, el otro de agua. Esto fue notado por todos los espectadores, y Juan anota el suceso muy definidamente. San Juan capítulo 19, versículos 34 al 37. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes difundieron el rumor de que Jesús no estaba muerto, sino que solo se había desmayado y que más tarde se recuperó. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y hueso, sino la semejanza de un cuerpo lo que había sido puesto en la tumba. Pero la acción de los soldados romanos desmiente estas falsedades.
No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Para satisfacer a los sacerdotes, perforaron el costado. Si la vida no se hubiera extinguido, esta herida le habría causado la muerte instantánea. Pero no fue el lanzazo ni el dolor de la crucifixión lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado a gran voz en el momento de su muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo perecieron las esperanzas de sus discípulos. Miraban sus párpados cerrados y su cabeza caída, su cabello cubierto de sangre, sus manos y pies horadados, y su angustia era indescriptible. Hasta el final no habían creído que moriría. Apenas podían creer que estaba realmente muerto. Abrumados por la tristeza, no recordaban sus palabras que habían predicho esa misma escena. Nada de lo que él había dicho los consolaba ahora. Veían solamente la cruz y su víctima ensangrentada. El futuro parecía sombrío y desesperado. Su fe en Jesús se había desvanecido, pero nunca habían amado tanto a su Salvador como ahora. Nunca antes habían sentido tanto su valor y la necesidad de su presencia. Aún en la muerte, el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. La traición contra el gobierno romano era el crimen por el cual Jesús había sido condenado, y las personas ejecutadas por este delito eran enviadas a un cementerio especialmente provisto para tales criminales. El discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido al pie de la cruz. No podían dejar que los insensibles soldados manejaran el cuerpo de su Señor y que lo sepultaran en una deshonrosa tumba. Sin embargo, eran impotentes para impedirlo. No podían obtener favores de las autoridades judías y no tenían ninguna influencia ante Pilato. Mientras los discípulos estaban muy avergonzados por esta situación, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en su auxilio. Ambos eran miembros del Sanedrín y tenían buenas relaciones con Pilato. Eran hombres ricos e influyentes y estaban decididos a dar una sepultura honrosa al cuerpo de Jesús. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez oyó Pilato que Jesús estaba muerto. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y príncipes contra el engaño de los discípulos de Jesús respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. La solicitud de José fue concedida. Mientras Juan todavía estaba preocupado por la sepultura de su maestro, José regresó con la orden de Pilato de que le entregasen el cuerpo de Jesús, y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y áloes para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos gobernantes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. Ni José de Arimatea ni Nicodemo habían confesado abiertamente al Salvador mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Durante un tiempo pareció que tenían éxito,
Pero los astutos sacerdotes, viendo cómo favorecían a Jesús, habían estorbado sus planes. En su ausencia, Jesús había sido condenado y entregado para ser crucificado. Ahora que Jesús había muerto, ya no ocultaron su adhesión a él. Mientras los discípulos temían manifestarse abiertamente como adeptos suyos, José y Nicodemo acudieron valientemente en su auxilio. La ayuda de estos dos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese momento. Podrían hacer por su maestro muerto lo que habría sido imposible para los pobres discípulos. Su riqueza e influencia protegieron en gran medida a los discípulos de la malicia de los sacerdotes y gobernantes. Gentil y reverentemente quitaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús de la cruz. Sus lágrimas de simpatía caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva excavada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en una sábana de lino y el Redentor fue llevado a la tumba. Allí, los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Las mujeres galileas vinieron para ver si se había hecho todo lo que podía hacerse por el cuerpo muerto de su amado Maestro. Luego vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba, y el Salvador fue dejado en el descanso. El largo día de oprobio y tortura había terminado. Al llegar el sábado, con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Jesucristo. Las mujeres fueron las últimas que quedaron al lado de la cruz, y las últimas que quedaron al lado de la tumba de Cristo. María Magdalena y las otras Marías permanecían al lado del lugar donde descansaba su Señor, derramando lágrimas de pesar por la suerte de aquel a quien amaban. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Para los entristecidos discípulos, este fue un sábado inolvidable. Y también lo fue para los sacerdotes, los gobernantes, los escribas y el pueblo. A la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba, asesinado por manos perversas, yacía en la tumba de José. El sábado los atrios del templo se llenaron de adoradores. El sumo sacerdote que había estado en el Gólgota estaba allí, magníficamente ataviado en sus vestiduras sacerdotales. Sacerdotes de turbantes blancos llenos de actividad cumplían sus deberes. Pero algunos de los presentes no estaban tranquilos mientras se ofrecía por el pecado la sangre de becerros y machos cabríos. No tenían conciencia de que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban,
de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que no tenía ya más valor el cumplimiento de estos ritos ceremoniales, pero nunca antes había sido presenciado este ceremonial con sentimientos tan contradictorios. Las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como de costumbre, pero un sentimiento de extrañeza lo impregnaba todo. Uno tras otro preguntó acerca del extraño suceso que había acontecido. Hasta entonces, el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso, pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería, hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro, escarlata y púrpura, estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todos los ojos. Ya no era reconocido por el Señor. Con sombríos presentimientos los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Muchas mentes estaban ocupadas con pensamientos iniciados por las escenas del Calvario. De la crucifixión hasta la resurrección, muchos ojos insomnes escudriñaron constantemente las profecías, algunos para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando, otros para hallar evidencia de que Jesús no era lo que decía ser, y otros con corazón entristecido, buscando pruebas de que Él era el verdadero Mesías. Aunque escudriñando con diferentes objetos en vista, todos fueron convencidos de la misma verdad, a saber, que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el crucificado era el Redentor del mundo. Muchos de los que en esa ocasión participaron del ceremonial no volvieron nunca a tomar parte en los ritos pascuales. Muchos, aun entre los sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Su escrutinio de las profecías no había sido inútil, y después de su resurrección le reconocieron como el Hijo de Dios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el monte de las Olivas. San Juan capítulo 3 versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese sábado, mientras Jesús yacía en la tumba, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho ya no eran misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía. De nuevo escuchó ese último clamor: consumado es, emitido como las palabras de un vencedor. Nuevamente contempló la tierra tambaleante, los cielos obscurecidos, el velo rasgado, las rocas desmenuzadas, y su fe se estableció para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor de una fe firme e inquebrantable. Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que descansaba en la tumba. Según su costumbre, la gente llevó sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando:
¿quién puede decirnos dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido desde muy lejos para ver a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor: «¡Queremos ver a Cristo, el gran médico!». En esta ocasión los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicio de lepra. Muchos tuvieron que oírlos declarar leprosos a sus esposos, esposas o hijos y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del cuidado de sus deudos para advertir a los extraños con el triste clamor: «¡Inmundo, inmundo!». Las amorosas manos de Jesús de Nazaret, que nunca se habían negado a tocar el cuerpo repugnante de los leprosos, estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: «Quiero, sé limpio», estaban en silencio. Muchos apelaban a los sacerdotes y gobernantes en busca de simpatía y alivio, pero en vano. Aparentemente estaban resueltos a tener de nuevo en su medio al Cristo vivo. Con perseverante fervor preguntaban por él. No querían que se les despachase, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo y se colocaron soldados a las puertas para impedir la entrada a la multitud que venía con sus enfermos y moribundos demandando entrada. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se consultaba en vano a los médicos. No había habilidad como la de aquel que yacía en la tumba de José. Los lamentos de los dolientes infundieron a millares de espíritus la convicción de que se había apagado una gran luz en el mundo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad. Muchos cuyas voces habían reforzado el clamor de «Crucifícale, crucifícale», comprendían ahora la calamidad que había caído sobre ellos y con tanta avidez habrían clamado: «¡Danos a Jesús!», si aún hubiera estado vivo. Cuando la gente se enteró de que los sacerdotes habían ejecutado a Jesús, empezaron a preguntar acerca de su muerte. Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan en secreto como fue posible, pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares de labios, y los informes referentes al simulacro de juicio a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquier. Hombres de intelecto pidieron a estos sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, y éstos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo, y muchos de los indagadores se convencieron de que las Escrituras se habían cumplido. La venganza que los sacerdotes habían pensado sería tan dulce, ya era amargura para ellos. Sabían que el pueblo los censuraba severamente y que los mismos en quienes habían influenciado contra Jesús ahora estaban horrorizados por su vergonzosa obra. Estos sacerdotes habían tratado de creer que Jesús era un impostor, pero era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de los muertos y volviese a aparecer delante de ellos. Le habían oído declarar que él tenía poder para deponer su vida y volverla a tomar. Recordaron que había dicho: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Judas les había repetido las palabras dichas por Jesús a los discípulos durante el último viaje a Jerusalén. «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando oyeron estas palabras, se burlaron de ellas y las ridiculizaron, pero ahora recordaban que hasta aquí las predicciones de Cristo se habían cumplido. Había dicho que resucitaría al tercer día, ¿y quién podía decir si esto también no acontecería? Anhelaban apartar estos pensamientos, pero no podían. Como su padre, el diablo, creyeron y temblaron. Ahora que había pasado el frenesí de la excitación, la imagen de Cristo se presentaba a sus espíritus. Le contemplaban de pie, sereno y sin quejarse delante de sus enemigos, sufriendo sin un murmullo sus vilipendios y ultrajes. Recordaban todos los acontecimientos de su juicio y crucifixión con una abrumadora convicción de que era el Hijo de Dios. Sentían que podía presentarse delante de ellos en cualquier momento, pasando el acusado a ser acusador, el condenado a condenar, el muerto a exigir justicia en la muerte de sus homicidas. Poco pudieron descansar el sábado, aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. San Mateo capítulo 27 versículos 62 a 67. Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Los sacerdotes dieron instrucciones para asegurar el sepulcro. Sobre la gran piedra que había sido colocada frente a la entrada se colocaron cuerdas, asegurando los extremos a la roca sólida y sellándolas con el sello romano. La piedra no se podía mover sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para mantener el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Estaba sellado con tanta seguridad en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes. Poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Pero por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Centenares de años antes de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo había declarado por el salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Salmo 2, versículos del 1 al 4. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. Se acercaba la hora de su liberación. La gracia de Dios sea contigo.